Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con aclaraciones y respuestas del principal lío jurídico del presidente, la plata de su campaña en 2022. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es viernes 11 de agosto. Luego del bombazo de Nicolás Petro, el hijo del presidente, quien aseguró a la fiscalía que va a entregar pruebas sobre el ingreso de plata no reportada a la campaña, varias entidades estatales se han movido para investigar el caso. Ayer el Consejo Nacional Electoral pidió más pruebas para revisar si hubo irregularidades y ya están designados los congresistas de la Comisión de Acusación de la Cámara que investigarán si el presidente Gustavo Petro jugó algún papel en este caso. Y como Petro ya está en este baile, volvieron las teorías de que podría caerse por el proceso. Pero la verdad, el camino es tan complicado que a hoy es muy difícil ese escenario. Vamos a revisar esos caminos jurídicos de este caso. Ricardo González es el subeditor de La Silla Vacía. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, gracias por la invitación. ¿Jurídicamente en Colombia se puede tumbar al presidente? Sí se puede, pero estamos acostumbrados a que eso no pase. Y es que las cuentas y los antecedentes lo muestran así. A Álvaro Uribe le archivaron 14 investigaciones, a Juan Manuel Santos le cerraron la investigación por la plata de Odebrecht y a Iván Duque no lo siguieron investigando por la ñeñe política. Además tenemos otro antecedente que es el de Ernesto Samper por la plata de los narcos del cartel de Cali, un proceso que avanzó un poquito más, pero que al final se cayó. Sí. Hablamos de todos estos casos, Tatiana, porque como en Sudamérica es muy común que los presidentes se caigan, mire los casos de Perú, de Ecuador y hasta de Brasil, lo cierto es que en Colombia ese no ocurre tanto porque existe un blindaje jurídico y político a la figura del presidente. Eso sí, el destino de este camino que estamos empezando, que hay por ley en Colombia para investigar al presidente, termina en una de estas dos condiciones, destitución o la absolución. Pues miremos ese camino. ¿Por dónde arranca? Arranca en la ya conocida Comisión de Acusaciones. O sea, de absoluciones. Sí, señora, así se le dice. Está en la Cámara de Representantes, la componen 18 congresistas y cada 4 años, cuando se elige al nuevo Congreso, se definen los miembros de esa comisión, que no son necesariamente abogados, ni penalistas, ni los grandes investigadores expertos, sino que son simplemente congresistas, quienes están allí en la comisión porque lo quieren. El gobierno de turno tiene la ventaja de entrada porque si tiene una coalición amplia como la tuvo Petro a su inicio, pues muchos de estos miembros de la comisión son de esa coalición, son cercanos. Allá investigan en esa comisión de acusación al presidente, pero también a magistrados de las altas cortes y al fiscal general. Y lo que usted estaba diciendo, le dicen coloquialmente la comisión de absoluciones porque allá no prospera nada. El último caso que realmente salió adelante fue en 2016 cuando le quitaron el fuero al magistrado Jorge Pretel por pedir plata a cambio de los fallos favorables en la Corte Constitucional. Pero esa obviamente es una excepción y no la regla. Y para llegar ahí hay un trecho enorme. ¿Qué hacen los congresistas de la comisión? Pues a ellos les llega una denuncia que puede hacer cualquier persona. En los últimos meses ha habido una feria de denuncias en esta comisión por los escándalos que han rodeado al presidente, por Laura Sarabia, por Benedetti y ahora por Nicolás Petro. Estas denuncias están acumuladas en un mismo proceso sobre financiación irregular de la campaña y específicamente en este caso, en el último de Nicolás Petro, por volarse los topes de gasto que dice la norma electoral. ¿Quiénes están en esta labor ahora de investigar al presidente? Pues desde la legislatura pasada, cuando ya llegaron las primeras denuncias, fueron designados Alirio Uribe del Pacto Histórico, Olga Lucía Velázquez de la Alianza Verde y Wilmer Carrillo del Partido de la U. Espérame, son 2 de 3 que están con el gobierno. Sí, son 2 de 3 con el gobierno. Es precisamente por la composición política de esa comisión que nos encontramos con esto, que alguien cercano al presidente lo termina investigando. Y acá se da el primer pulso de la comisión, y es que hay uribistas que están presentando recusaciones para que todos los que sean cercanos al presidente se aparten de la investigación. O sea, más de la mitad del Congreso. En teoría sí, pero es que hablamos con constitucionalistas y nos dicen que una recusación en este caso no cabría porque no puede ser recusado alguien por simpatías políticas. Tiene que haber, digamos, intereses familiares o personales de estos congresistas con el presidente. Pero, Tatiana, digamos que aprueben esta recusación. En ese caso es muy probable que los recusados terminen recusando a los nuevos representantes investigadores diciendo lo contrario, que no puede investigar al presidente alguien que sea su enemigo. Digamos que hay pruebas. ¿Qué hacen con ellas los investigadores? Lo que hacen los investigadores es llevar esas pruebas a la plenaria de la Cámara a través de un informe que se tiene que votar. Esa exposición del informe y la votación son asuntos de una sesión cerrada de la Cámara, o sea que no sabremos realmente qué se dice allí.
Para ser aprobado necesita una mayoría absoluta, o sea, unos 95 representantes que avalen el informe de acusación. Hasta acá, recordemos, Tatiana, llegó el proceso por plata narco a Ernesto Samper en 1996 y la Cámara allí finalmente votó por archivarle el caso. Hoy, en el papel, como le gusta decir al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, Petro podría tener 148 representantes aliados en las cuentas más optimistas, pero en las cuentas más conservadoras tiene 68 que son sus fieles. Si a ellos le sumamos los liberales, que son muy amigos del presidente, le darían al presidente eventualmente esa victoria política para seguir en el cargo. Igual es que este país es súper institucionalista y presidencialista y es muy posible que muchos políticos no le jalen a la idea de que el presidente salga del cargo. Pero Ricardo, digamos que sí se da, que la Cámara dice que sí hay que acusar al presidente. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya pasamos de la Cámara al Senado, la plenaria del Senado, que es la que inicia realmente el juicio político. Se da primero la acusación, aquí se da el juicio para definir una condena, que también sería por mayoría absoluta. El Senado en este caso decide si al presidente lo condenan o lo absuelven para quitarle el fuero político. En ese caso, como están las cuentas hoy en el Senado, se necesitarían 54 votos. La condena implica, por un lado, destituirlo del cargo, es decir, que Petro deje de ser presidente y quitarle los derechos políticos, o sea, inhabilitarlo políticamente. Eso depende claramente de los delitos que le imputen y en ese caso el proceso termina yendo a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, y ya para este caso pues el país va a estar en la inmunda, el dólar me lo imagino a 6.000 pesos, el barril de petróleo de Ecopetrol va a estar baratísimo, pero digamos que en ese escenario el proceso pasa a la Corte. Ahí veríamos ya un juicio habitual. El expresidente, pues porque ya lo habrían destituido, no sería el presidente, el cargo eventualmente quedaría en manos de Francia Márquez, tendría a su abogado defendiendo este caso. El abogado que ya nombró Petro es Mauricio Pava, quien el miércoles presentó ante la comisión de acusación un poder que le dio para que lo defendiera. Ese caso entonces en la Corte seguiría en la Sala de Casación Penal que definiría su destino. Bueno, Ricardo, ¿y posibilidades reales de que el presidente Petro llegue a esta instancia? Pues como vemos, estamos suponiendo muchísimo acá. Así que las posibilidades son poquísimas por este trámite tan engorroso que les hemos contado. Nunca ha ocurrido en Colombia. Además, nos vanagloriamos de ser muy estables y muy institucionalistas. Pero este caso está poniendo también a prueba la fortaleza de una coalición de gobierno que todavía no está rearmada. El presidente rompió esa coalición en abril. El ministro del Interior tiene una estrategia de voto 1-1 y en este caso será clave que se cierren filas, como ya lo hizo, por ejemplo, el expresidente César Gaviria, el jefe de los liberales, que sorprendió esta semana con un respaldo a Petro diciendo que se iba con él, que lo iba a respaldar hasta el 2026. Pues Ricardo, gracias por acompañarnos en esta travesía en el multiverso jurídico. Lleno de suposiciones todavía. Y arranca el día con estas movidas. 6 colombianos fueron detenidos como sospechosos en el magnicidio del candidato presidencial ecuatoriano Francisco Villavicencio. Hoy el presidente Gustavo Petro va a la Corte Constitucional a defender la necesidad de la emergencia social en La Guajira y los 11 decretos expedidos para este fin. Y la silla probó que Ricardo Roa, el gerente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial, mintió en su primera defensa pública sobre la plata no reportada en la campaña. Todas las movidas de poder están al aire en la página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará calientito su desayuno político favorito. A continuación, en los canales de Huevos Revueltos, escuche su ñapa semanal contra la desinformación. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Madrugue mañana para ver a la selección y nos escuchamos el lunes.